Vale. Esta circunferencia que estamos dibujando es la circunferencia exterior, pero de la que está dibujada en trazo y punto, puesto que luego el trazado final es todo al doble basado en el que hay realizado de trazo y punto. ¿De acuerdo? Pues lo que vamos a hacer es construir un pentágono a una medida auxiliar cualquiera que no tiene ninguna relación con el trazado final, y en ese pentágono construiremos 5 circunferencias tangentes. Esa construcción de 5 circunferencias tangentes en 5 vértices de un pentágono corresponde exactamente al trazado en forma, y lo que haremos es, por homotecía, aumentarlo de tamaño. Para trazar un pentágono a partir de la circunferencia, lo primero que tenemos que hacer es dibujar sus diámetros perpendiculares, de 2 diámetros perpendiculares de la circunferencia, y una vez tenemos los 2 diámetros perpendiculares, dibujamos la mediatriz, esta mediatriz de un radio. Siempre que tracemos una mediatriz es conveniente apoyarnos con la escuadra del cartabón, así sabemos que además de ser justo la mitad del radio, estamos conservando la perpendicularidad, es decir, somos más exactos. No es necesario dibujar la mediatriz entera, únicamente hacemos el punto medio. Y desde el punto medio de ese radio, lo vamos a llamar M, ¿vale? Tienes ahí, ¿de acuerdo? Lo ves, ¿no? Vale, pues desde el punto medio tomamos una abertura de compás igual a la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma entre el punto medio y el extremo vertical del diámetro. Esa medida la batimos y volvemos a construir otro triángulo rectángulo, pues esa hipotenusa, la del triángulo rectángulo que acabamos de construir, ¿vale? Esa hipotenusa es la quinta parte de la circunferencia. Recuerda que como este es un trazado que se apoya en una primera medida que has trazado, si no eres muy exacto a la hora de trazar, puede que el pentágono pues te dé error. Ya sabes que el error que has cometido dividido por 5 lo encontrarás en el último punto, ¿vale? Entonces aquí veo que mi error es casi inapreciable. Ya tenemos nuestro pentágono. Voy a trazarlo. Tenemos el pentágono. Para hacer la simulación del trazado que nos piden, tengo que dibujar 5 circunferencias cuyo radio va a ser la mitad del lado. No hace falta hacer el cálculo, puesto que, fíjate, ¿ves? Aquí, ahí ya tenemos exactamente la mitad del lado. Entonces solo tenemos que, con este radio, ir centrando en las 5 circunferencias e ir trazando las circunferencias tangentes. Bueno, fíjate, para hacer la simulación del trazado necesito saber la medida de la mitad del radio, pero la tenemos ya, por ejemplo, en este diámetro vertical. Entonces vamos centrando en nuestros vértices, ¿vale? Y vamos ajustando a la mitad del lado. Es decir, cada una de las circunferencias tangentes tiene que tener de radio la mitad del lado del pentágono. En realidad estoy realizando esto para que veas que el trazado es similar al que se nos pide, pero no haría falta hacerlo todo para luego hacer el trazado exterior. Pero bueno, para que veas cómo queda, trazamos las 5 circunferencias.
Y aquí viene la prueba de fuego, puesto que ambos radios tienen que ser exactamente iguales. ¿Ves? A mí se me va un pelín. Un pelín bastante. Vale, las dos tangencias que mandan en este dibujo son una, la tangencia a la circunferencia exterior, que si fuera para este trazado la tendríamos aquí, este punto de aquí, ¿sí? Y luego la tangencia entre circunferencias, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Este otro punto de tangencia. Bueno, este lo podemos llamar T1, este de aquí T2. Claro, ¿cómo se relacionan esos dos puntos de tangencia? Es lo que yo desde el centro de la circunferencia debería de ampliar hasta llegar a la circunferencia exterior. Es decir, relaciono T1 y T2 con una recta, este con este, ¿vale? Lo relacionamos y si yo he de conseguir que T1 se convierta en este punto, que le vamos a llamar por ejemplo T3, pues entonces hago una paralela a esa dirección por T3 ¿y a dónde pasará T2? Pues es tan sencillo como desde el centro de homotecia, que en este caso es el centro de la circunferencia, proyecto T2 para ver dónde queda y me quedaría aquí. Es decir, este punto es el nuevo punto de tangencia entre las circunferencias. Vamos a llamarle, por ejemplo, T4. ¿De acuerdo? Acabo de hacer una homotecia. Recordar, homotecia sería un recurso a aplicar para solucionar problemas de trazados. Ahora sí que puedo trazar el pentágono que inscribirá a las 5 circunferencias tangentes. ¿Por dónde trazar ese pentágono? Pues por T4, es decir, ahora por paralelismo puedo hacer una paralela a este lado del pentágono por la circunferencia, perdón, por el punto T4, ¿de acuerdo? ¿De dónde a dónde irá este lado del pentágono? Pues este lado del pentágono irá desde este diámetro vertical a el punto en el que se interseccione con la proyección del vértice desde O. Es decir, este punto pasará aquí. Y así sucesivamente con todos. Desde O puedo proyectar tanto los puntos de tangencia como las circunferencias, ¿vale? Si prefiero proyectar puntos de tangencia, tendría que ir proyectando desde O donde quedan los puntos de tangencia. Este ya lo tendría, aquí proyectaría el centro. Y así sucesivamente. Punto de tangencia, centro. Y por paralelas al pentágono, punto de tangencia, centro. Y por paralelas al pentágono tendría la solución. ¿Veis? Ya tenemos el pentágono, entonces ahora voy centrando en los vértices del pentágono y vamos trazando las circunferencias que tienen que tener de radio desde los vértices del pentágono a la circunferencia exterior y sus puntos de tangencia con la circunferencia colindante
será la mitad de los lados del pentágono. Y aquí ya está el problema resuelto, ¿ves? Claro, se hace el trazado interior, pero luego después para hacerlo decorativo como una moldura se hace doble. ¿Dónde está la clave? La clave está primero en la exactitud del pentágono y segundo en entender el proceso de homotecia. Es decir, este punto es el centro de las circunferencias, este punto será el de tangencia con la circunferencia superior, se relaciona con este punto de tangencia entre las circunferencias y la paralela a esta dirección por el punto de tangencia con la circunferencia grande es la que nos sitúa en la quinta parte, ¿ves? Donde se encuentra el punto medio, ¿vale? Y luego los centros de las 5 circunferencias. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no entiendes algo ya me lo dices.